Sistemas educativos impuestos en el siglo XX en México. Comenzaremos por definir qué es un sistema educativo. Es un conjunto de instituciones y las normas que lo regulan con la finalidad de educar a sus alumnos de manera uniforme. Educación es la instrucción que realiza un docente estableciendo una relación interpersonal con el alumno. Veremos dos sistemas educativos del siglo XX y comenzaremos por el socialista. Este es referente a la educación socialista en México en los años de 1934 a 1964. En esta etapa se encontraba Lázaro Cárdenas en la presidencia. Ya se van los carrancistas, ya se van para Perote y no pueden caminar por causa de sus bigotes. La cucaracha, la cucaracha. Características de este sistema socialista. Una característica era combatir la alfabetización indígena en niños, jóvenes y adultos a través de diversas actividades. Integrar asimismo a estos indígenas a la sociedad mexicana, por tal motivo el idioma era muy importante. Excluir la doctrina religiosa y la escuela era organizada en forma universal y social. Formar una escuela con carácter racionalista y científica y tenían folletos impresos para transmitir la información y cursos de capacitación para lograr los objetivos. Adolfo de la Huerta nombró a José Vasconcelos rector de la Universidad Nacional de México, quien restituyó funciones y dependencias, reincorporó a la Escuela Nacional Preparatoria y acuñó el lema "Por mi raza hablará el espíritu". En octubre de 1920, Vasconcelos publicó su proyecto de ley para la creación de la Secretaría de Educación Pública. Marihuana que fumar, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ya se van los carrancistas, ya se van para Perote y no pueden caminar por causa de sus bigotes. Las características del sistema educativo nacionalista era que la política definía la educación y la cultura y estaba en contra del positivismo, la multiplicación de las bibliotecas, la protección del patrimonio cultural, la creación de la Secretaría de Educación Pública por José Vasconcelos. Y había una campaña de alfabetización y la formación de maestros era continua. La visión de la cultura tenía un gran valor en la persona. Extranjero, hacia 1915, con solo 27 años de edad, Moisés Sáenz ocupa la Dirección General de Educación en el estado de Guanajuato. Entre muchas otras acciones, lleva a cabo el primer congreso pedagógico en el estado. Primero también en realizarse a nivel nacional luego del movimiento armado revolucionario. Un ejemplo a la práctica del docente fue un escrito que dejó el profesor Moisés Sáenz en su diario de campo trabajando en el proyecto de Carapán. Y les decía a sus alumnos que su trabajo iba a ser entregado a la comunidad. Su labor era ser animadores, asesores y promotores y por lo tanto debían de consultar la opinión de los líderes de las comunidades. Les pedía además respetar las ideas y costumbres de los patrones culturales de la comunidad, aunque tengan contradicciones, y los invitaba a iniciar proyectos con éxito. Una práctica del docente en el sistema nacionalista eran los programas que tenían los maestros misioneros, los cuales seguían las tradiciones católicas y convocaban a los maestros de todo el país con la finalidad de localizar los poblados indígenas y hacer un estudio cultural de sus habitantes y las necesidades. Ellos hacían prácticas y conferencias para hacerle propaganda a favor de la educación y una vez que esto era analizado, en ese lugar se fundaba una escuela y uno de los maestros era el elegido. Todas aquellas participaciones, destrezas, actitudes y valores que se adquieren en el proceso de enseñanza-aprendizaje nos llevan a entender el significado del currículo no oculto. En el caso del sistema socialista, la participación de los jóvenes en su capacitación los llevaba a tener un vínculo con la teoría y la práctica. El currículo no oculto en el sistema nacionalista, la edición de lecturas clásicas para los niños y para las mujeres y dos grandes revistas, El Maestro, El Libro y El Pueblo. Esto nos da una idea que se presentan en ese sistema para incrementar los valores que adquieren en sus procesos de enseñanza. Aplicar una filosofía humanista con la cruzada sólida a través de la cultura, desde las artes populares hasta la pintura de un mural,
desde los talleres de las bibliotecas. Y en las obras ideológicas se señala a Vasconcelos las bases teóricas para la formación de valores en los educandos mexicanos. Sin duda, la etapa del inicio del siglo XX, a las primeras décadas, tuvieron con el instrumento para las transformaciones. Con la aportación de Vasconcelos al crear la SEP, en 1921 logró que el país adquiriera un sistema educativo más incluyente y que tomara en cuenta a toda la población, inclusive a los más vulnerables. Ayudó mucho también que la educación fuera gratuita. La evolución de estos sistemas educativos ha ido transformando la educación en México, pero no es suficiente cuando se trata de dar pasos agigantados en este mundo acelerado y de gran influencia gracias a la tecnología. La inclusión en las comunidades rurales también ayudaron mucho, aunque todavía hay analfabetismo en nuestro país, cada vez son más los medios para combatirlo. Cada gobierno ha querido contribuir al crecimiento de la educación con nuevos programas que suponen transformación, pero no en todos han tenido éxito. Pero lograr que la educación indígena se integre a un sistema educativo social ha sido una de las mejores aportaciones. El pilar de este esfuerzo a lo largo de los años ha sido el artículo 3 constitucional surgido en 1917. La educación que imparte el Estado debe ser gratuita y laica. Dos principios de ejercicio democrático que han contribuido a la formación de millones de trabajadores, técnicos y profesionistas en todo el país durante décadas. ¡Mi cucarachita, vámonos! ¡Dale, Juantito! La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ya se van los carrancistas, ya se van para Perot.